Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. El ser humano es un hecho político. Cuando nos movemos, cuando actuamos, cuando vivimos, construimos una sociedad mundial política. Ahora, desde que se tiene uso y razón de la política en grande, se sabe que paralelamente existe la politiquería, es decir, lo que disminuye y lo que se usa simplemente por la mezquindad de las especulaciones personales de quienes están en una puja del yoísmo. A ver qué hago yo por sobre el otro. No como un aspecto de conducción, sino como una vidriera para mostrar cosas que son parte de la irrealidad, pero que se las pretende mostrar como que son verdad. Y entonces se ha hecho un verdadero escándalo por una medida que ni siquiera se pusieron a analizar ni los que participan ni los que deciden. Han hecho un escándalo con el tema de las clases presenciales, pero resulta que no son 15 días, son 7 días, porque ya el sistema de protocolo indicaba que una semana era presencial y otra semana era a través de las redes. Por lo tanto, solamente de esa semana, 5 días son hábiles. Todo el escándalo que se ha montado es por 5 días que los alumnos no irán a clase de acuerdo al cronograma de esta emergencia, no porque se contagien en las escuelas, que de hecho se contagian, sino porque en el transcurrir constante y permanente de trasladarse de un lado al otro, mayores y menores, existe más circulación del virus. Pero el escándalo lo hicieron por 5 días hábiles. Ahora, en esto se sumaron todos. El presidente, que se expresó mal porque utilizó de muestra, digamos, un idioma improvisado donde de pronto hiere susceptibilidades, y entonces salen a contestarle, porque cuando él dijo que se habían relajado los médicos, lo que quiso decir era que se habían empezado a hacer en los hospitales y sanatorios operaciones y atenciones que antes no se hacían, estaban paradas por los contagios, pero lo dijo mal, y entonces los médicos le contestaron con justicia, porque ellos son los que están en primera línea. Cuando habló de que hay chicos que no se manejan por sus propias voluntades o decisiones, y le contestaron los padres que tienen hijos con problemas, con justa razón, es decir, manejó mal, como todo lo que se viene manejando desde el gobierno en las comunicaciones desde que asumió Fernández y su equipo de comunicaciones. Bien, dicho esto, ayer el jefe de gobierno de la ciudad mintió los porcentuales que habló de contagio, porque dio el promedio y no dio cómo había variado sustancialmente en esta semana. Dijo que quería que se cumpliera el plazo de 15 días para recién actuar, pero no aceptó la desobediencia que se produjo en ese tiempo, donde además no existió el control. Y aclaramos que tampoco existe en este momento en las terminales de trenes el control adecuado, y están viajando cualquiera que saca un papelito y muestra, sin que nadie se detenga a preguntar si son trabajadores esenciales o no. Porque un trabajador ambulante no es un trabajador esencial, pero lo dejan pasar. Y mientras estas cosas ocurren, y mientras todo lo que nosotros fuimos partícipe de las exposiciones de unos y de otros, ocurrió que Larreta pidió una reunión urgente con el presidente. Terminada la exposición del show mediático del jefe de gobierno, el vicejefe de la ciudad, Santilli, lo llamó a Vito Velo, que es uno de los asesores de Fernández, le dice: mira, arreglemos esto porque se está complicando mucho. Vito Velo consultó y le contestó rápidamente que el presidente lo esperaba hoy a las 10 de la mañana en Olivos. Ahora, ¿a qué va? Si la decisión, que además él dijo que iba a respetar, la decisión del Poder Ejecutivo Nacional está tomada, va porque él necesita demostrar que agotó el diálogo
a pesar de que firmó un comunicado de Cambiemos, Rodríguez Larreta, que decía que estaba en desacuerdo, mucho antes de esto, con todas las medidas restrictivas. Allí fue cuando Fernández se cansó y dijo, pero ¿cómo? Si estuvo conmigo reunido, consensuamos y después me firma un documento político diciendo que está en desacuerdo con las restricciones. Y entonces tomó la determinación que ya conocemos. Pero al margen de esto, salió Macri a pedir desobediencia de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y como si fuera poco, Patricia Bullrich el otro día estuvo frente a la residencia de Olivos haciendo insultos al presidente de la República con los que allí se juntaron. Bueno, se volvieron a juntar ayer, organizado por Patricia Bullrich, pero también organizado por Jorge Macri, que convocó rápidamente a la gente para que fuera a la residencia de Olivos, y allí estaban pidiendo que no se cortaran las clases, que era esencial que los chicos estuvieran en clase. Entonces la pregunta del millón es, si pensaron así siempre, ¿por qué durante los 4 años no hicieron lo que prometieron? Que en la campaña habían prometido 3.000 jardines maternales en la provincia y no hicieron uno. Que dejaron caer las escuelas y que además cerraron escuelas públicas y sugirieron que se vayan a trabajar a las escuelas privadas, que tuvieron conflicto con los maestros desde el primer hasta el último día que se fueron. En la provincia de Buenos Aires me refiero, ¿no? Ahora le pide Macri que allí haya desobediencia. Entonces, como todo esto pertenece a la política chiquitita, y como es evidente que no nos vamos a poner de acuerdo los que están de un lado y del otro, tengo la sensación que ya decirles a ustedes todas estas cosas a veces es en vano, porque cada uno ya tiene su decisión tomada y acepta y cree lo que le parece. Pero hay una serie de comunicadores que no lo hacen gratis, que trabajan para el proyecto de Macri, que invirtió $40 millones a través del hermano de la hermana del presidente de Paraguay en la televisión de La Nación Más. Es el dueño Mauricio Macri del canal, aunque no figure en ningún lado. Y entonces, claro, allí va a encontrar todos los expositores durante las 24 horas que a usted se le pueda ocurrir. Y queda para el otro lado, para el lado de Clarín, también los que hacen, por supuesto, con su gran bronca a este gobierno, pero que son además visitados asiduamente por todos los ministros, que el propio Biondi genera y llama y se transforma en el productor de TN. El jefe de prensa del gobierno de Fernández es el que llama a TN y dice, che, ¿me pueden atender a fulanita y a sultanito? ¿Y cómo lo van a atender si tienen la pauta más grande? Entonces ya llegó un momento que nos cansamos de toda esta película y de todas estas cosas, donde usted que está escuchando del otro lado no sabe la mitad de las cosas porque de aquel lado no se la cuentan, y de los que defienden el gobierno todo el tiempo, hagan mal o bien las cosas, tampoco se lo cuentan, y entonces estamos en un problema. La gente está desinformada. Entonces una cosa es la ignorancia, porque no se preocupa por informarse, y otra cosa es que la mal informen o no la informen. Y también le quiero pedir al gobierno nacional que explique públicamente si es cierto que le pagaron $60 millones a Hugo Sigman y que Hugo Sigman no cumple porque no va a entregar las vacunas. Repito, por si alguien escuchó mal. Si es cierto que se le adelantaron $60 millones a Hugo Sigman, un hombre que cuando el gobierno lo contactó con el ministro de Salud anterior dijimos que era peligroso en este mismo programa por sus antecedentes y porque además con su casamiento con una mujer que a su vez hija de un integrante de la cúpula económica del Partido Comunista, se puso prácticamente como socia, es la socia actual de Sigman, me estoy refiriendo a Silvia Gol, cuyo padre tenía sitial un laboratorio, Roberto Gol, uno de los del grupo económico del PC argentino, Partido Comunista Argentino, que junto con otros muchos que los hubo, no figuraban en el padrón de dirigentes afiliados, sino en la rama política que financiaba las actividades del Partido Comunista, y que además se contactó por esta vía, ingresando y haciendo negocios con laboratorios de la vieja Unión Soviética, de China, de Cuba, durante mucho tiempo. Me refiero al suegro de Sigman.
y le dejó servido en Europa, después que arregló con González en España, le dejó servido el negocio del laboratorio y Sigman vive allá, vive en Barcelona. Bueno, tiene el laboratorio en Garín, donde se produce y se desarrolla lo que inventaron en Oxford, los ingleses, que ha tenido algunos cuestionamientos de esa vacuna, pero que en definitiva existe, está. El compromiso era Argentina y México, con la participación del millonario Esselin. Estamos en condiciones de informarles que México está mandando lo que se elabora en la Argentina a envasar a los Estados Unidos porque ellos no lo pueden hacer, porque no reciben ni tienen los envases ni la capacidad para hacerlo, en una situación muy extraña, donde después aparecen los yanquis haciendo una especie de donación, entre comillas, de esta vacuna AstraZeneca a los mexicanos. Pero en el mientras tanto no se está cumpliendo lo que se firmó, y eso se elabora en la Argentina por científicos argentinos, por médicos profesionales de toda clase y tipo, en el laboratorio de Sigman en Garín, sale de la Argentina, pero no regresa de acuerdo a lo convenido, y entonces no tenemos las vacunas que prometieron, pero debe el gobierno informar, debe decir si es cierto que le dieron a cuenta 60 millones de dólares y que Sigman no cumple y que ya le informó incluso que no le iban a entregar las vacunas. De acuerdo a la información, las vacunas de AstraZeneca que se producen en nuestro país y se envasan en México, entre comillas todo lo que se envasan, seguirán sin llegar a pesar de las promesas. Y el gobierno ya pagó el 60% del contrato. Algunos dicen que son 60 millones de adelanto de dólares y otros hablan del 60% del contrato, que es mucho más grande. Así que si es el 60% es más complicado todavía. Las vacunas de AstraZeneca que se producen en nuestro país y que se tienen que mandar después como lo que había firmado, no van a llegar a la Argentina porque se la están, esto lo decimos nosotros, se están desviando a Estados Unidos por parte de Slim, el millonario mexicano. De manera tal que estamos en un problema porque, de acuerdo a cómo se está hablando, la vacuna de Sigman ya sufrió una cantidad enorme de retrasos en la Argentina y no se están entregando lo que se firmó. Bueno, tiene que salir el gobierno nacional, tiene que salir la Secretaría de Prensa, no hace falta que sea ni siquiera la de Salud, y digan, esto es lo que se firmó, esto es lo que no se cumple y esto es lo que se cumplió. Porque ¿saben una cosa? Lo que todos sabemos es que el ministro de Salud que se fue, González García, había dicho, y el presidente lo había avalado, que para esta fecha teníamos una enorme cantidad de vacunas que no tenemos. Quiero decir todo esto porque uno se cansa de tanta especulación de la politiquería barata, cuando en realidad las cosas que tienen que informarse a la sociedad no se informan, y están en el toma y daca, que te mando la fuerza pública a la ciudad, que por favor no me la mandes, que yo te quiero ver, que nos juntamos, que nos reunimos, que voy a presentarme en la Corte Suprema, que voy a... ¿Por qué no terminan con todo esto? ¿Por qué el gobierno de la ciudad no dice públicamente que firmaron un documento de Cambiemos diciendo que no estaban de acuerdo con la medida que habían pactado en Olivo 3 horas antes? ¿Por qué mienten? ¿Y por qué el gobierno nacional no sabe informar como corresponde? En este disbloque, usted, que está del otro lado, pertenece al sufriente pueblo argentino. Cada vez extrañamos más las épocas de los gobiernos que nos hacían felices de verdad. Por eso, cuando uno está más cerca de irse que de quedarse, cuando uno sabe que lo único que tiene de seguro cuando nace es que se va a morir, y ve la mezquindad paralela, la codicia, el amarramiento económico, el guardar dinero para nada, el creer que eso lo hace poderoso, pero sabiendo que se va a morir igual que el pobre, lo único que está pidiendo el Papa es que lo hagamos entre todos.
y entre todos significa que los más ricos aporten con los que menos tienen, porque por cualquier motivo, se lo haya ganado legalmente o ilegalmente, está en mejores condiciones que el otro. Claro, que si pasa el caso de Tevez, que recibió un llamado de Mauricio Macri para decirle no pagues el impuesto a la riqueza, no te corresponde hacerlo, Tevez consiguió un abogado y se presentó para decir que él no quiere pagar el impuesto para los más humildes. Él que nació en el medio de la nada, él que convivió y que además va y visita a los suyos y pares de ese crecimiento que tuvo en una villa, ahora asesorado por Mauricio Macri, presentó no pagar el impuesto a la riqueza.